hay que hacer una pequeña reflexión. Yo he puesto esta frase de Víctor Hugo porque es muy interesante la frase. Dice, las que conducen y arrastran al mundo no son las máquinas, sino las ideas. Yo soy muy fan de un escritor que tiene aproximadamente, hace unos 10 años hizo un libro que yo creo que es un libro de cabecera hipertraducido a todos los idiomas, que es Yuval Noah Harari, un escritor y historiador. Hace un libro que se titula Sapiens de hombres a dioses, ¿no? En este libro, él hace una teoría, una especie de teoría del todo. ¿Y qué viene a decirnos Harari? Harari nos dice una cosa muy, muy interesante. Es decir, lo que nos distingue de especies, de otras especies, son dos características muy claras. Es decir, no somos buenos, nuestra visión no es buena, nuestro oído no es bueno. En fin, somos poco dotados en los sentidos. Pero tenemos dos características que nos han hecho absolutamente triunfadores y los reyes de la tierra. Una es la cooperación, es decir, la capacidad de cooperación, y la segunda es la capacidad de fabulación, es decir, la capacidad de crear ideas. Con esas ideas hemos creado cultura y hemos creado economía y hemos creado tecnología. Y eso es lo que ha movilizado fundamentalmente al ser humano. Es decir, el problema en este momento, yo creo que es un problema también que hay que dilucidar, y es el siguiente, es decir, que hemos confundido quizá, estamos apuntando a la luna y tenemos el riesgo de quedarnos mirando el dedo. Es decir, estamos excesivamente obsesionados con la tecnología, pero la tecnología no es un fin, es un medio. Es decir, si no tenemos claro que la tecnología nos puede convertir en trabajadores esclavizados del clic, de las empresas, las plataformas de clic, por ejemplo, o nos puede hacer felices, es decir, podemos tener dos entornos, un entorno utópico y un entorno distópico respecto a la tecnología. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta en este momento qué sistema de ideas estamos construyendo. Entonces, estamos en un momento muy importante en la humanidad, en la historia de la humanidad, porque la tecnología nos está desbordando, pero tenemos que también tomar el control sobre la tecnología porque no sabemos muy bien hacia dónde vamos. Entonces, la primera reflexión, una especie de prólogo hacia dónde quiero ir, ¿no? En la conversación. Si puedes, por favor. Claro, vamos a ver, espera, a ver si... Ahí. Bien, para hablar de economía creativa me gustaría hacer un juego de diferencias, ¿no? Es decir, ¿qué diferencias hay entre estas dos imágenes, ¿no? Vemos a dos mujeres sentadas en dos objetos que se llaman sillas, ¿no? ¿Y qué diferencia hay entre una y la otra, ¿no? Es decir, la diferencia entre esta señora de negro y la señora de blanco, sobre un objeto blanco. Pues miren, la primera creo que se sienta sobre una commodity, es decir, se sienta sobre una mercancía, sin más. Y la segunda se está sentando sobre una idea, es decir, sobre una mercancía que además tiene una capa, un layout encima, que llamaríamos intangible, ¿no? Yo creo que el diseño es uno de los lugares o de los tópicos, digamos, de alguna manera, donde se ve más claro lo que es la economía creativa. Es decir, es economía, por lo tanto es mercancía, pero también es idea. Es decir, une esos dos componentes. Une lo intangible con lo tangible y, por lo tanto, le da un valor extra al objeto. Este objeto, si puedes pasar un momento la diapositiva, por favor, es un objeto creado por Werner Panton que está en este momento dentro de la colección, por ejemplo, del MoMA de Nueva York, la colección de diseño, y es un referente, es decir, es un objeto cultural, en definitiva. Eso es lo que está consiguiendo la economía creativa. La economía creativa lo que está creando es posicionar a las sociedades en general en una batalla muy contemporánea. Eso, por ejemplo, lo tiene muy claro China. Es decir, China en este momento, en el último plan quinquenal, está diciéndole a su población, el gobierno le está diciendo, por favor, pasen del hecho en China al diseñado en China. Nos conviene mucho controlar el espacio, digamos, de economía creativa que se está creando, ¿no? Entonces, por eso la economía creativa es muy, muy importante en este momento. Es absolutamente definitiva. Si puedes, por favor, pasar la diapositiva, te lo agradezco. ¿Cuáles han sido un poco las relaciones entre economía y cultura? Yo creo que han sido relaciones muy difíciles. Es decir, la economía y la cultura se han llevado mal. Porque, pues, yo creo que la cultura, en cierto modo, ha tenido un desprecio hacia la economía porque era como... aquí en la fotografía pongo el cuadro del Greco, ¿no? Es decir, Jesucristo expulsando a los mercaderes del templo de Jerusalén. Es decir, la cultura consideró que no tenía que mezclarse con la economía porque se convertía en algo impuro. Entonces, desde la cultura todo el mundo decía, no, quieto, yo no hago eso. Y desde la economía se ha visto que la cultura era pues, un territorio, digamos, que era difícil de mapear, era difícil de conocer,
las implicaciones económicas de la cultura no estaban muy claras, era un tema de bohemia, etcétera, etcétera. La verdad es que economía de la cultura ha habido prácticamente en todas las etapas, sobre todo de la historia moderna. Recordemos artistas empresarios como Rembrandt, que tenía un taller de 30 personas, como Händel, que se dedicaba a la venta de oratorios. La industria de la ópera del siglo XIX, que creó repertorios, puso teatros en todas las ciudades importantes, fue el espectáculo de la sociedad elegante y generaba una economía, tenía un star system, etcétera, etcétera. Por supuesto, la industria del cine, aplicando el taylorismo, es decir, y creando una fábrica de sueños, ¿no? Y un star system prácticamente global. Creo que es la primera industria, desde luego, digamos, mecanizada y global de la historia de la humanidad. Si me permites, pasa la diapositiva y hago otro inciso. ¿Qué ha cambiado en el ámbito de la cultura? Por favor, Luis. Venga. Yo creo que ha cambiado, que estamos, digamos, en el momento en que la cultura ha sufrido una mutación y la cultura tiene, digamos, un intercambio con la tecnología, es decir, ha tenido un contacto con eso que ella misma ha elaborado, porque al fin y al cabo es un sistema de ideas y se llama tecnología. Y ese contacto con la tecnología ha hecho, por ejemplo, que el libro como dispositivo vaya perdiendo presencia en nuestras vidas y empiece a existir otro tipo de formatos multimediáticos y transmediáticos que están sustituyendo al libro y están construyendo, digamos, nuestro día a día del conocimiento. Eso también afecta a las bibliotecas, a las universidades, es decir, estamos en un momento en el que el paradigma se está rompiendo, el paradigma de la sociedad industrial que estaba construida sobre el libro se está rompiendo, lógicamente. Entonces, bueno, pues de alguna manera digamos que hemos pasado de una cultura ROM a una cultura RAM, es decir, de una cultura de acumulación creada para el siglo XIX y XX, hiperespecializada, de profundidad, a una cultura RAM que busca surfear sobre el conocimiento, es decir, busca conectar diferentes áreas y ahora mismo los profesionales más demandados, y tú lo sabrás muy bien, son aquellos que tienen bueno, transdisciplinaridad o son híbridos, es decir, son capaces de conectar diferentes áreas del conocimiento. Y en ese sentido me apunto, digo, yo también soy un poco transdisciplinar y me he obligado a ser transdisciplinar para poder comprender lo que está pasando en este momento. Luis, por favor. Vale. Bueno, pues este es el espectáculo. ¿Vale? Es decir, hemos pasado de una cultura de libro y de institución, etcétera, etcétera, a una cultura omnipresente, omnicanal, digamos que está en la pantalla y que nos influye día a día, ¿no? Es decir, este sería un poco el mapa. Luis, por favor. A ver si me deja. Espera, que no me está dejando pasar. Ahora. Bueno, las cifras de la cultura digital, las podemos ver, esto es lo que pasa al día en el 2021. Es decir, es una ingente, al minuto en Internet, cada minuto nuestro 2021. Es decir, la cantidad de contenido, de información, etcétera, etcétera, que se está generando desde plataformas culturales o cercanas a la economía creativa digital es enorme. Si me permites, Luis, pasa la... ¿Y qué ha cambiado en el ámbito de la economía? Que es otra pregunta que me gustaría hacerme. Es decir, no solamente ha cambiado la cultura, sino también ha cambiado la economía. Es decir, la economía ha cambiado, digamos, en que, bueno, hay una tormenta perfecta, una combinación de cosas. Es decir, por un lado tenemos una economía basada en lo intangible, es decir, en la gestión del conocimiento o en el manejo de la información. Y eso cada vez es más definitivo. Y, bueno, pues si puedes pasarme esto, te lo agradezco. Bueno, pues tenemos ¿qué es lo que pasa? Pues que hemos constituido un capitalismo de intangibles, es decir, una economía basada en activos intangibles altamente escalables, inclinados a derrames dentro del ecosistema de la innovación y con un coste bastante hundido. Es decir, cuando fracasa una innovación, pues, lógicamente, no la podemos recuperar en el mercado de segunda mano. Y ese es un poco nuestro entorno, digamos, desde el punto de vista del concepto del tipo de capitalismo que tenemos en este momento, de la estructura básica, ¿no? Si me permites. Vale. Esta es una cita que esta y la siguiente, cuando quieras también la puedes pasar, son dos citas de un libro que vosotros conoceréis, porque en el mundo del marketing es un libro muy citado, es decir, se llama Organizaciones Exponenciales. Ese libro habla fundamentalmente de que, bueno, de que los nuevos modelos de negocio van a tener mucho que ver con manejar información y generar información o aplicar interfaces
a interfaces tecnológicas a situaciones que son analógicas o son situaciones del mercado físico real, ¿no? Esa es una situación que yo creo que se está dando en este momento cada vez de manera más frecuente y ese es un poco el modelo de negocio al que vamos. Y por otro lado, también nuestra relación con lo real está cambiando, está intermediada por la tecnología, con lo cual ese capitalismo de intangibles que estamos creando cada vez es más omnipresente. Luego tenemos otra cuestión y es que no sé si la audiencia habrá oído hablar de la educación STEAM, es decir, una educación basada en un acrónimo que es decir, combinar algo transdisciplinar. Es decir, que la formación del futuro, de los chavales, de los niños del futuro, tiene que ser una formación basada en la ciencia, en la tecnología, en la ingeniería, en las artes y en las matemáticas de manera combinada. Eso, ¿a qué nos suena? Pues suena a Leonardo da Vinci, ¿no? Es decir, eso es Leonardo da Vinci. Es decir, lo que estamos buscando, otra vez son hombres del Renacimiento. Es decir, frente a la hiperespecialización de la ilustración y de la educación de la época industrial, en el siglo XXI necesitamos perfiles educativos que estén interconectados. Es alguien que tenga que conocer. Yo, de hecho, creo que ese ejercicio lo estamos haciendo muchos ya a nuestras edades, es decir, de estudiar áreas que no, en teoría no tendríamos por qué estar metidos, porque yo, en teoría, temas de economía, pues como que dicen, no era mi fuerte, ¿no? Pero me he visto obligado a estudiar y a reflexionar sobre esto porque considero que es muy lógico que estemos conectando materias diferentes. Y si me permites, pasa a la siguiente diapositiva también. Y luego tenemos otra cuestión y es que todo o casi todo se va a virtualizar. Es decir, la cantidad de contenido o de capas que vamos a encontrar en el futuro con la realidad virtual y aumentada y las posibilidades de esos negocios que son exponenciales en este momento, pues hacen de la economía creativa y sobre todo la economía creativa digital una oportunidad inmensa. Es decir, yo creo que Felipe Buitrago, el actual ministro de Colombia, que fue asesor del BID, hablaba de el nuevo petróleo es la economía creativa digital. Yo creo que sí es un nuevo petróleo. Es decir, ahí tenemos todas las sociedades unos nichos muy importantes de oportunidad. La pena es que tanto en Latinoamérica como en España estamos siendo muy rezagados y vamos muy detrás de lo que está pasando, por supuesto, en Estados Unidos, en Canadá o en China. Vamos muy retrasados en estos temas. Y si me permites, pasamos la siguiente. Y bueno, también luego va a venir el tema de la tokenización. Es decir, todo lo que sea tokenizable se va a tokenizar. Es decir, todo el proceso. ¿Qué es la tokenización? Explícalo para todos los que no están versados en el tema. Es muy simple. Es decir, es que todo lo que se pueda certificar, cualquier contrato, cualquier transacción, el derecho civil y mercantil entero lo vamos a tener que meter en una cosa que se llama blockchain, que es, en definitiva, tener una autoridad descentralizada a través de un grupo de ordenadores conectados que certifican que si Juan le vende a Pedro 1 kilo de patatas, hablando así en básico, efectivamente ese kilo de patatas pasó de Juan a Pedro y Pedro recibió el dinero. Es decir, los ordenadores van a gestionar toda una gran cantidad de operaciones que van a ser metidas dentro del Internet de las cosas, sobre todo, y que se van a tener que reflejar desde el punto de vista de la blockchain, es decir, de la cadena de bloques, que en definitiva son un grupo de ordenadores mundialmente, una gran cantidad de ordenadores que están conectados y que certifican sin ninguna autoridad central que eso ha sucedido. Si me permites, pasamos la siguiente. Y bueno, ¿qué es esto también de la economía creativa, por decir una manera, ¿no? Es decir, ¿esto tiene pedigrí? Pues efectivamente, es decir, desde el 2011 hay varios teóricos, o concretamente un economista británico y un economista norteamericano, John Hawkins y Richard Florida, que hablan de lo que llamamos mentefacturas. Para entendernos, así simple, podríamos entender que la manufactura es una commodity, es decir, es un bien sin ningún tipo de relevancia, y la mentefactura es una creación del ser humano en la que el input es una idea y el output es otra idea, es decir, una transformación de ideas. Y en ese sentido, nuestra sociedad se va a especializar cada vez más en la generación de mentefacturas. ¿Vale? Suena un poco raro, pero es la unión de mente y factura de hacer, ¿no? Hacer con la mente, transformar información, transformar ideas para convertirlas en otra cosa. Vale, o sea, ¿vale? Entonces, esto en inglés quizás suena mejor porque en inglés debe ser manufacturing y mindfacturing, Factoring, ¿no? Exacto.